Buenas, buenas, queridos millennials y no millennials. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Monólogos de Millennials. ¿Cómo están, queridos compañeros? Andrés, Lucho. ¿Qué se dice, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, hola Andresito la Cami, aquí con todo el ánimo para poder iniciar este episodio y desarrollar ese tema tan interesante que Camilo nos trae. Bueno, hágale pues, Camilo. ¿Qué nos trae hoy? Antes de nada, pues ustedes saben, nosotros tenemos una sección, nuestro querido Inútil Dato. A ver, don Lucho, ¿con qué nos sale el día de hoy? Oiga, inútil. ¿Es un dato? Inútil Dato. Pues es un dato bien interesante y es, ¿ustedes se han cuestionado cómo se puede solucionar el problema de basuras en las calles? No. Bueno, sí, pero no. A ver, Reciclando. ¿cómo podría ser? Reciclando es una buena opción, pero bueno, imagínense que los suecos se inventaron una forma bien peculiar. Una compañía que se llama Corbett Cleaning está entrenando aves, específicamente cuervos, que la idea es que puedan ir recogiendo lo que encuentren de basura y obviamente pues puedan llevar con el pico, llevarlos y depositarlos en grandes contenedores y cuando realicen esta acción, el contenedor les brinda alimento. De esa forma pues lo que planean justamente es poder reducir los niveles de contaminación. Otro dato inútil y no tan inútil. Bueno, queridos, entonces vamos con el tema de hoy. El tema de hoy se llama diversidad de género, personas no binarias. Para ello tenemos un gran invitado, un queridísimo invitado, profesional en comunicación social y periodismo, magíster en intervención en sistemas humanos, magíster en relaciones internacionales y comunicación, especialista en pedagogía grupal y universitaria, docente e investigador en diversas áreas y facultades, investigaciones en el área de las ciencias sociales y humanidades en ámbitos relacionados con las mediaciones e intervención en conflictos, derechos humanos, igualdad con equidad, enfoque y visión de género, diversidades sexuales, explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, jóvenes y sexualidad, violencias sexuales en el área universitaria, comunidad gay, mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, entre otras. Es periodista, redactador e investigador experimentado y presentador de gamas de magazine para TV y jefe de redacción. Mejor dicho, traje a un gran invitado para que, mejor dicho, estemos a la altura de él. ¿Listo? Repreparados e invitados. Más preparado con yogur. A una eminencia de la comunicación. Sí. Bueno, ¿Y el tema cuál es, Cami? Cuéntanos. bueno. Tiempos diversos como los actuales, es complicado saber cómo debemos mencionar o hablar de la orientación sexual, de la diversidad de género. Es decir, ya no es solo ser gay o lesbiana o bisexual, sino que hay toda una gama de variaciones. O bueno, eso es lo que pensamos algunos de nosotros, incluso siendo gay. Es por eso que en el episodio de hoy hablaremos de este tema tan importante. Más allá de ser incluyentes, es entender y que todos aprendamos. Claro, no solo a aprender sobre la diversidad, sino también a comprenderla mejor y tal vez, pues solo tal vez, podemos ser más tolerantes con la diferencia. En monólogos de millennials nos vamos a montar una vez más en el colectivo LGTBQ+, que al parecer cabe todo el mundo, y por qué no, ustedes también. Así que animen y vamos a explorar una vez más a nuestras curiosidades. No lo sabremos todo, pero sí al menos sabremos un poco más que ayer. El día de hoy nos acompaña Ramiro Lilizamo, quien nos va a orientar en este importante tema. Ramiro, bienvenido. Entonces hablemos de diversidad de género. El tema, diversidad de género, personas no binarias 2.0. Todo esto de la comunidad LGTBIQ+, el plus se da porque siempre van a emerger nuevas, van a emerger cosas que estaban, que siempre han estado, no que aparecen, que son nuevas, sino que estaban ocultas, así como decimos dentro del closet, otras identidades, deseos y gustos sexuales, ¿ya? O no tendencias, identidades, gustos y deseos sexuales. Entonces, en este caso íbamos viendo que, por ejemplo, cuando a un niño o a una niña, un ser que nace, se le asigna ya por el genital un nombre masculino o femenino y ciertos estereotipos ya le están prohibiendo, limitando la posibilidad de ser feliz
al punto que muchas veces estas personas, por hacer feliz a papá, mamá y a la sociedad, son infelices y repelen de lo que son ellos mismos. De ahí que muchos estudios ya estén evidenciando que el que se hace llamar homofóbico, muy por dentro es un homosexual en potencia, sino que no puede asumirse frente a la sociedad. Entonces lo que les decía es eso, cuando una familia, sin estereotipar, piensa en que su hijo o su hija debe ser feliz y no hacer feliz a los otros, pues va a cambiar el sistema, porque nosotros hemos normalizado dentro de la estructura binaria machista o patriarcal, hemos culturalizado y normalizado todo esto de rechazar al hombre que es femenino. Y ahí mismo tan pronto tú ves un hombre que es femenino y dices, ese es un maricón, es un homosexual. Pero no, dentro de la construcción, claro, es un hombre, género femenino, se ha feminizado, pero puede ser heterosexual. Es que siempre Y ahora está pasando eso, sí, la diversidad. Rami, Qué pero lindo. esas construcciones sociales al final del día son buenas, son malas, acaban con la tradicionalidad, porque es lo que finalmente nos ha formado como humanidad. Tenemos nosotros que reeditar nuestras creencias y nuestra formación para adaptarnos a las nuevas necesidades de estas generaciones que piden a gritos que les abramos la posibilidad a su sexualidad, a su expresión, porque siento que de alguna manera sí está siendo a veces un poco, y yo no sé, tú me corregirás, pero más allá de la inconformidad es como tú le dices, por ejemplo, a una señora o a un señor de 70 80 años, es que usted tiene que entender la realidad de esta manera, cuando ellos fueron criados así, ¿sí? Como le digo yo a mi papá y a mi mamá que ellos recibieron una formación totalmente diferente, que ellos, pues es lo que saben, es como los criaron, ¿sí? Entiendo que, pues, la humanidad tiene que avanzar y tiene que evolucionar, pero cómo hacer que estas transiciones y que estos cambios eh, no sean tan agresivos, no sean tan disruptivos. Pues, a ver, sí, claro, culturalmente hay personas ya adultas que se acostumbraron a esos estereotipos, a todas esas limitaciones que puso la sociedad desde el sistema, como les digo, desde la colonia y sobre todo con la iglesia. Que acuérdense que todo eso es una construcción del hombre para dominar, para tener el poder y limitar a otros como débiles. Pues fíjense que prueba de ello es que la iglesia es machista. La Sí, iglesia es una estructura patriarcal. Pero por ejemplo, esa iglesia también a quien enseñó a ser muy patriarcal a las mismas mujeres son machistas. sí, ¿Ya? hay Entonces mujeres hay muy que empezar machistas. a reaprender, hay que desaprender y aprender. Ahora, ¿cómo se puede hacer con una persona adulta que está acostumbrada a todo eso? Pues invitarla a que entienda las diversidades y que esas no están apareciendo por moda, ni por novedad, ni evolución. Lo que Camilo pasa es dice que, que son por moda, Rami. No, espérate, dice la pregunta. Yo hice como, dejé ahí como moleste. O la fácil igual con la gente de adulta también es, pues, como ya están de salida, pues ya para qué nos molestamos de entenderles otra vez. Ay, ay, no no, por mentiras, qué ejemplo, pecado. claro, a ellos de pronto no puede venir a cambiarle el concepto que construyó desde su infancia una persona de 80, 90 años, ¿cierto? Pero sí se les puede empezar a explicar que son diversos, que se involucionó, no se puede decir que se evolucionó y que estamos evolucionando. Lo que pasa es que el sometimiento que tuvimos desde la iglesia y desde la colonia, pues hubo una involución porque al hombre se le prohibió, y a la mujer, ¿no? Cuando hablo hombre, al ser humano, pues se le prohibió ser libre en sus gustos, deseos, identidades y demás. Entonces se le limita, ya se le dociliza, se vuelven seres dóciles, sumisos, castigados, vigilar y castigar de Michel Foucault. Entonces se les castiga por no ajustarse a esos cánones. Cuando no se ajustan a esos cánones, entonces la gente, ¿qué hace? Si yo no me muestro como dicen ellos, hombre o mujer, entre el estereotipo, me castigan, me sancionan, al punto que acuérdense que ser diverso era castigado con cárcel, fue Sí, considerado enfermedad pecado. mental, bueno, todo eso. Luego no es que se evolucione, lo que pasa es que cuando hubo esa imposición se involuciona. Ahora que ya hablamos de derechos humanos, los derechos humanos están siendo más reconocidos en todo el mundo, ya estamos más empoderados de defender mis derechos.
Entonces ya eso emerge, sale a la luz como la libertad, sale nuevamente. Entonces hay que explicarle un poco, hay que hacer el papel de nosotros los que trabajamos con estos temas o de las personas diversas y todo eso, no es ir a tratar mal a las personas que no quieren entender, ni nada de eso, tampoco ser tolerante, porque hay una cosa que es la palabra tolerar, y cuando hablamos de tolerar, eso tiene un significado bien profundo, que es bajar la cabeza y permitir que otros pasen por encima de mis deseos y los míos. Lo que hay que hablar es de la otredad, pero dentro de los conceptos de la alteridad total. Cuando hablamos de otredad es, ay, pobrecito, ¿cómo sufre? No. Cuando hablamos dentro de la alteridad es ponerse en los zapatos del otro, la otra o quien está sufriendo. Es entenderlo, tratar de ver esa situación como se vive, la alteridad. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros con personas muy adultas? Se les explica, hay que tener paciencia. Mira, siempre ha pasado esto. Muchos van a aceptarlo, otros no. Yo tengo una abuelita que cumple precisamente ahora en marzo 95 años. Y ella, pues imagínense, 95 años, una mujer machista de las que fácilmente siempre decía, ay, que una mujer tiene que ser sumisa, hacer lo que diga el marido, acciones hacen amores, él les pega porque la está educando, todo eso es el mito del amor romántico. Pero cuando hablo ahora con mi abuelita, para ella yo soy una persona, dice, no, pues es que las personas tienen otros gustos, pero tienen que ser felices. Y por ejemplo, al punto que ella no quiere ni poco a nuestro antiguo fiscal, porque ella decía, yo le decía, no, es que él es homofóbico, y ella muchas veces decía, no me pongan a ver lo que habla ese señor, porque él odia a la gente como su merced, y ustedes son gente bonita, son gente que siempre buscan ese bien para la sociedad. Entonces, fíjense que esto va cambiando. Pero precisamente es porque te conocen, y es lo que yo decía con este podcast, que la gente desconoce el tema y ante lo desconocido su primera Es miedo. reacción es, sí, es tratar mal o es decir, o es discriminar, y precisamente cuando ya conocen, pues claro, se les abre un mundo de posibilidades y empiezan a tratar diferente a las personas. Pero Cami, también hay algo que no estás evaluando, y es que estás pintando la parte amable de la moneda, pero hay personas que lo conocen y lo que siguen haciendo es repudiarlo, siguen Claro. viéndolo como un enemigo, algo que hay que eliminar, ni siquiera algo que hay que tolerar, como decía Ramiro, que es bajar la cabeza, no, ni siquiera respetar, sino es como, oiga, no, esto está mal, esto tiene que desaparecer. Entonces, no solamente es el reconocimiento, no solamente es el darse a conocer, el hecho de que, ay, sí, me conocieron, entonces que porque soy gay, que porque soy lesbiana, que porque soy diverso, entonces ya con eso me van a aceptar. Eso también parece un poco utópico. Se necesita algo de pedagogía, se necesita poder irrumpir en la sociedad y que la sociedad logre romper toda esa serie de estereotipos, todas esas construcciones sociales que tienen para que realmente pues exista una cabida real sobre la diversidad y no simplemente que sea como pequeñas piezas que parece que se van como encajando. No, debe haber algo que sea mucho más fuerte, más consistente. Y de hecho en ese sentido yo le tenía a Ramiro una pregunta, y es, ¿tú qué posición tienes? Yo creo saberla, pero quiero que se la puedas compartir a nuestra audiencia, y es, ¿qué posición tienes sobre esta falsa perspectiva de la ideología de género que emergió y que se volvió tan popular hace como unos 5 o 6 años, si mal no estoy? En donde dibujaban un fantasma donde no lo había, ¿no? Y en donde parecía como una premisa, quieren pensar en nuestros niños cuando realmente no había nada de qué temer, y por el contrario lo que pintaron fue toda una posición política para hacer ver a la diversidad como el enemigo público al cual tocaba eliminar, porque iba a meterse con lo que era el futuro de la sociedad, que eran los niños. Bueno, lo que pasa es que eso creo que, si no estoy mal, se está refiriendo a cuando Gina Parodi estaba en el ministro de Educación, que propuso hacer una cátedra que quería imponer educación sexual desde primaria. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque la educación sexual, cuando se habla de educación sexual, hemos llegado a los bordes en donde se piensa que el común de la gente, y sobre todo marcado, se los voy a decir con toda sinceridad, por la iglesia, no solo la católica, pero por las religiones, muchas hacen pensar que cuando se habla de educación sexual es enseñarle a los niños y a las niñas a apoyar desde jovencitos, a tener sexo desde muy adolescentes. Países europeos como España nos llevan ya gran ventaja en esto de educación sexual, y resulta que con la educación sexual han evitado embarazos
no deseados, ¿ya? Mucha cantidad, y han hecho que el deseo de experimentación sexual se prolongue en mucho tiempo en la edad. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos del deseo sexual, ojo, del deseo sexual, no el deseo de apego, sino del deseo sexual que se ubica dentro de la pirámide de Maslow, dentro de las necesidades fisiológicas de primer nivel del hombre, del ser humano. Ahí está el quitarse el frío, el hambre, dormir, tener sexo. Esto es una necesidad porque es biológica, tener sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que si a los niños desde pequeños les van enseñando que no es la necesidad de satisfacer el instinto sexual, sino que se puede crecer y que su cuerpo usted mismo lo puede explorar en determinada edad y que usted no puede permitir que otra persona lo toque o la toque hasta que usted sea grande y decida con quién está, porque si no sería abuso sexual o acoso sexual o hostigamiento. Entonces a esa persona se le va enseñando a defender sus derechos sexuales y reproductivos y también a que no lo haga por afán, a que no lo haga por prisa porque me dieron ganas de acostarme. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que es cuando se habla un poco, digamos, del género femenino, entonces cuando nosotros vemos a las mujeres, la mayoría tienen que disfrazar el deseo sexual a su corta edad, ¿ya? En enamoramiento. Es una niña, para satisfacer su deseo sexual, tiene relaciones, están de malas que queda embarazada porque ni siquiera les enseñan formas de planificar ni nada de eso. Entonces quedan embarazadas, si son dos niños embarazados, entonces ¿qué va a pasar? Que van a asegurar que una persona, un niño u otro, van a ser otro niño de dos niños con un futuro muy poco promisorio. Entonces hay que enseñarles desde pequeños a que hay que prolongar ese deseo sexual porque hasta uno se pueda satisfacer después de determinadas edades. No hay afán para eso, no permitas que te toquen, que te violen ni nada de eso, ¿ya? Entonces todo eso sí, y en Europa, en países europeos, ha permitido que ya el índice de embarazos en adolescentes o preadolescentes haya bajado. Y también cuando se va a ser víctima un niño o una niña de violencia o acoso sexual, ya lo dice. ¿Por qué? Porque es que en la estructura machista y binaria, o en la estructura, digamos, social, se ha hecho a las víctimas de acoso o violencia sexual, se les hace creer en primera instancia que son culpables, cuando lo que hay que enseñarles es a reconocer que son víctimas. Por eso es el violador eres tú. Y si es la niña, porque salió así vestida, porque se borracha, el niño, tristemente, lo hacen sentir culpable. Entonces, cuando son víctimas de violencia sexual, yo no dice que se siente culpable. Espera que un niño de 5 años fácilmente un adulto le dice: usted no puede contar porque esto lo hicimos los dos y está mal hecho, pero no usted cuenta, usted lo castigan. Cuando en la educación sexual se le ha enseñado que esto es violencia sexual y que él tiene que decirlo, pues lo va a decir. Entonces, el lío es ese, que siempre se ha, digamos, desorientado, se ha manipulado realmente lo que tiene que ver con la educación, la cátedra de sexualidad en los menores, lo cual es una necesidad realmente porque hay que hablar las cosas por su nombre en determinadas edades. Por ejemplo, a un niño de 3 y 4 años o de 5 años, pues no le vas a ir a hablar de sistemas de prevención de embarazo, pero sí de proteger su cuerpo, de avisar cuando es tocado o toqueteado, todo eso. De que su cuerpo es su cuerpo, de que el papá y la mamá no le van a pegar cuando eso pase, sino que lo van a apoyar, porque al que hay que castigar es al otro, al adulto, o al menor que también lo toque, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar, y por ejemplo, ya cuando entran en edad de adolescencia, ya hay que explicarles métodos de prevención de embarazo no deseado, de enfermedades sexuales, de transmisión de enfermedades. Ahora, aquí todo se ha limitado, por ejemplo, en los adolescentes a que usen preservativo, y nosotros vemos las campañas del preservativo por todo lado. En las universidades ponen los dispensadores de preservativos, como si la única enfermedad que existiese fuera el VIH. Cuando hay sífilis, venerias y un poco de enfermedades que se transmiten no solamente con el fluido, y que el condón lo va a evitar. Por la Entonces, boquita también, ¿no? La también. boquita también. Sí, señor. Entonces la gente no sabe y dicen: ay, yo me pongo condón. ¿Qué evita? El embarazo no deseado y el VIH, pero y la sífilis, las Y en gonorreas. algunos casos, porque embarazos no deseados, las tasas nunca bajan. Sobre todo hay una cuestión, es que no bajan, digamos, en un sector muy vulnerado dentro del nivel Mm, del poder adquisitivo y dentro del poder educativo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Yo siempre hago una crítica que no es
pues, en contra de la iglesia, la verdad, pero la mayoría de gente que es muy seguidora de algún tipo de religión, siempre dicen que los hijos son bendiciones de Dios y que cada hijo viene con el pan debajo del brazo. Es que le venden a la gente unos cuentos y son unas narrativas que uno dice, el pobre engendrando pobres, Es que básicamente. yo tengo una compañera muy famosa de la universidad, ganadora de unos premios en investigación, que suele decirlo en broma, pero cuando uno lo aterriza y lo piensa mucho, ella dice, pobre con pobre queda, Pobre. ratero. Esto no es elitista, pero es algo no por pensarlo desde el elitismo y el estrato, sino Voy hay a que tomar pensarlo nota. desde la realidad. Imagínate un niño con otra niña teniendo otro niño, ¿qué futuro van a tener esos 3 niños? Los papás tienen que asumir el rol de padres de un nieto, pero tienen que entonces, tendría que tener una economía muy bollante para poder darles una buena calidad de vida. Y una calidad de vida no es el derecho a nacer. La calidad de vida tiene que venir acompañada de unas cuestiones que van más allá del derecho a nacer, porque el derecho a nacer no es el principal, lo que es la vida digna. Y la vida digna tiene que venir rodeada de posibilidades de educación, de salud, de buen desarrollo personal, psicosocial, psicomotriz, de todo. Que si un niño tiene problemas cognitivos, pues haya como solucionar eso a través de un especialista, de un profesor especial, todo eso, ¿cierto? Eso es una vida digna, pero no es el derecho a nacer, porque claro, se alega el derecho a nacer, pero si te dan un derecho a nacer con unas condiciones paupérrimas, entonces ¿de qué derecho estamos hablando? Pues todo eso tiene que entrar dentro de esas cátedras que yo digo de sexualidad que tienen que ir variando en la edad y en el grado académico que va cada niño. No, por eso les decía, a un niño de 5 años no le puede hablar de esto así, de use preservativo, porque en su cabeza no pasa eso. Ahí es que prevenirlo. ¿Ya? Ya en la medida en que van creciendo, pues sí se van enseñando otras formas de sexualidad, de cuidar el cuerpo, de reproducción, de enfermedades, de cómo usar un preservativo. La mayoría de adolescentes se acaban diciendo que saben cómo poner un preservativo. Y uno vaya a hacer la prueba, les dice cómo lo ponen y les llevan el miembro, lo que se llama un consolador, pues para que hagan la prueba, y la mayoría no saben poner un condón. Caen en el error que dicen yo pongo doble condón. Y uno dice, ¿para qué doble? Que ese vientico que queda entre ellos puede romperlos. O sea, hay una ignorancia total frente a eso. Entonces, realmente, dentro de eso había que tener la cátedra de educación sexual. Y ahora, cuando hablamos de lo que es la ideología de género o el enfoque o perspectiva de género, pues realmente sí tiene que ver es con todos los movimientos feministas, que son los movimientos feministas los que indiscutiblemente nosotros, la comunidad LGTBIQ+, o más, y todos los demás movimientos que hemos sido reconocidos como minorías, le debemos a esos movimientos feministas que nos hayan reconocido, porque si no es por esa perspectiva o enfoque de género que las mujeres han hecho valer desde sus movimientos feministas, nosotros las minorías no seríamos reconocidos. A las mujeres les tenemos un gran, digamos, favor, les debemos un gran favor, porque gracias a esos movimientos feministas, que no son nuevos, que vienen desde por allá, desde toda la historia, pues el más reciente la gente lo toma, digamos, como un referente a Simone de Beauvoir, a la francesa. Entonces, pero todo eso viene más allá, entonces pues nosotros debemos muchísimo a todo lo que es el movimiento, los movimientos feministas, todo el que nosotros como diversos, como movimientos sociales tengamos un reconocimiento. Prueba de ello, quiero decirles que LGTBIQ abre con la L, que es de lesbianas. Mucha gente dice, ¿por qué no empieza con la G, que es de gays? Pues porque los mismos gays que crearon esta sigla, que lucharon por esta sigla, quisieron hacer un reconocimiento a las mujeres lesbianas, porque cuando estaba el VIH, el SIDA, por allá en los años 80, que no tenía mucho conocimiento de la sociedad científica, que se pensaba que se transmitía hasta por el estornudo, por abrazar, por ponerse la ropa. Entonces, como había un desconocimiento, los profesionales de la salud no sabían ni cómo atender a estos pacientes, no había tanta desinformación, pues los echaban como allá en un rincón de las clínicas, prácticamente a que mueran. Es cuando las mujeres lesbianas se empoderan del tema y dicen, nosotras vamos a ayudarlos, porque la mayoría de contagiados eran gays, hombres. Entonces las lesbianas dicen, vamos a ayudarlos. Entonces ellas asumieron el rol como enfermeras. Ya cuando se descubre todo esto de las formas de transmisión, que pues son por el fluido sanguíneo y el fluido seminal,
Entonces ya, por eso es que cuando sale esto, en ninguna de estas mujeres sale con la sigla L. ¿Cómo Esa la no. vio? ¿Cómo la vio ahí, Camilo? Severo dato. Luis, aquí hay dos cosas que aprender, Luis. Ese es un dato, ¿listo? Aprenda. Eso le iba a Gracias, gracias decir. Camilo, Ramiro, lo Mire, tendré en porque cuenta. no sea, ya llevamos 2 temporadas, usted no trae un datito de esos, Luis. sí, O sea, entonces pues sí. siempre los invitados la Bien tienen que inútil. trapear, chino. Ah, Venga, terrible. pero ¿Por vengan, qué? justamente la reflexión de Ramiro me Lo llevaba único que a dijo en un programa pasado fue que, que el beso, bueno, algo sobre la enfermedad de que no se transmitía por beso gracias a un señor y eso fue lo que nos comentó. un médico italiano que en 1991 frente a todo el auditorio besó a una mujer que estaba contagiada con Ujú. VIH ya en etapa avanzada para demostrar justamente que a través de la saliva pues no se producía el contagio y pues que por fin ayudó a desmitificar justamente el hecho de que Sí, prácticamente clarísimo. por, como tú decías, respirar o besarse o una acción muy normal de tocarla, entonces iba a contagiar. Entonces a él se le dé justamente ese... Y Sí, pues, sí, y sí, pues, ese desconocimiento. Sin embargo, sí hay que tener otra prevención. Y es que, por ejemplo, si hay heridas en las en las- encías y la otra Ujú. persona también tiene una herida y hay fluido sanguíneo, podría contagiarse, pero no es por la saliva, es por el Es Por por eso fluido. no se por cepillen la los sangre. dientes por eso, antes de sí, de dicen la que no se primera puede. cita, no hagan eso, no es bueno. Usen, cómase un Pero chicle y ya. esto, Ramiro, a mí justamente con la reflexión que estabas haciendo y con un tema que yo sé que quizás es un poco sensible, pero que pienso que es importante poderlo tocar. ¿Tú por qué crees justamente que la iglesia, independientemente de la denominación, a todo el sector de diversidad nos ve como una especie de enemigo? Es decir, ellos muchas veces, y sobre todo en escenarios políticos, ¿no? Parece que no, sí, somos súper open mind y vengan, pero a la hora del té realmente no, ¿no? Siempre la iglesia funge como el hecho de poder ser heteronormativo, el hecho de tener obviamente toda la tradición patriarcal, pero finalmente, hasta donde tengo conocido solamente el anglicismo, son los únicos que realmente sí permiten que, digamos, de todo el sector de diversidad pueda ser parte inclusive de, bueno, no sé, de estos mayores lugares dentro de la iglesia, pero los demás no, los demás siempre tienden a juzgar, siempre tienden a verlo como inclusive lo que ha pasado en Estados Unidos, no tengo conocimiento si aquí en Colombia o en Latinoamérica ha llegado a suceder, pero todo lo que son estas terapias de conversión. ¿Cuál No, crees que sea esto que mueve a la iglesia, ese motor, y que de una u otra forma lo que ha hecho es replicar justamente todo el sistema para que la comunidad no pueda tener como este tipo de, si se quiere, como conexión espiritual sana? Y por el contrario, ¿no? Justamente la iglesia lo que hace es que nos coloca como en una afrenta, ¿no? Entonces es dividirnos por diferentes sectores. bueno, ahí podrían pensarse, eso tiene tan de largo como de ancho, pero Ujú. para resumirlo podría verse, digamos, desde unas dos aristas principales. La principal, que las iglesias fueron una construcción del hombre, son construcciones del hombre. Entonces, tu Biblia fue una construcción que hizo el hombre para manipular a las mentes más débiles. Y cuando hablo de mentes débiles, no hablo de mentes ignorantes, hablo de mentes fáciles de manipular. Ajá. Por eso es que todas las iglesias tienen pastores y todo eso, porque son gente muy buenas en el manejo de la palabra, en el discurso, expresión oral, kinésica, todo eso, entonces logran convencer. Entonces, Muy buenos vendiendo cursos de inglés. lo que buscan siempre es una construcción del hombre, ¿no? El hombre siempre ha luchado por el poder. Y en ese poder de primer orden que nosotros encontramos es que se construye un poder del masculino frente al poder de la mujer. Entonces, por eso siempre la iglesia se construye desde una mirada machista, desde una estructura patriarcal, desde el machismo, lo que se llama el eurocentrismo, el falocentrismo, el etnocentrismo. Entonces, dentro de esa estructura patriarcal, la iglesia repele, pues fíjense cómo pone a las mujeres, ¿ya? Al punto que, pues, dice que la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. En mi postura, ya es quitarle a la mujer esa posibilidad de decidir con quién se acuesta, si se embaraza o no, y si tiene relaciones sexuales en donde ella también puede disfrutar. Entonces ya de una vez están diciendo obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, eso la iglesia la ve como su milagro, todo el rollo. Ok, pero fíjense que desde ahí empieza la estructura machista. Luego dentro de esa misma estructura machista a la mujer la aíslan de los derechos. La mujer no tenía derechos.
Luego pasa el tiempo y a la mujer le dicen, sí, tu título es ama de casa, sin sueldo. Entonces, ¿qué es esa reivindicación con la mujer y la violencia de sus derechos? Bueno, entonces, luego, todo esto es una construcción machista de la iglesia, entonces a la mujer la pone por un lado. Ahora, ¿qué sucede? Que todo lo que sea diferente al sistema binario hombre-mujer, rosado, azul, todo eso, todo lo que sea diferente o que se aproxime a lo femenino, no encaja dentro de esa estructura patriarcal machista. Y al no encajar hay que aislarlos porque entonces son enfermos mentales, son enfermos emocionales, están locos. Que fíjense al punto que la Organización Mundial de la Salud antes tenía y la medicina tenía la homosexualidad tipificada como una enfermedad mental. Es como por allá en 1980 y algo que la sacan de las enfermedades mentales. Pero fíjense que eso todo era enfermedad, entonces para no reconocerlo. Es que siempre la iglesia también ha querido manipular el deseo sexual, el derecho sexual de la humanidad, al punto que acuérdense que hubo una época donde a los mismos chicos les hacían pensar que cuando se masturbaban y tenían eyaculación eran ataques de epilepsia, un tipo de ataques. Y que entonces no podían ellos hacer eso, y se hablaba era de la masturbación masculina, no, la masturbación femenina ni la hablan, todavía estamos en 2023 y la masturbación femenina casi ni la mencionan. O sea, es como un tema ya aislado. Entonces le decían a los hombres que ellos no podían autosatisfacerse, porque entonces como ellos al evacuar el esperma estaban acabando el líquido seminal que era el milagro de la vida. Y entonces en ese mismo contexto hacían que las mujeres no fueran tenidas en cuenta cuando no era el milagro de la vida. La mujer también tiene la vagina, los ovarios, el útero, el aparato que puede reproducir al bebé. Entonces al hombre le enseñaban que él era el dueño de ese esperma, el de la vida, y las mujeres eran objetos sexuales para embarazar y para que hicieran y repitieran lo que dicen las iglesias: dentro del hogar, lavar, planchar, cocinar, sin voz ni voto. Entonces, por eso es que la iglesia siempre repele a todo lo que no se ajuste a los cánones machistas o eurocentristas o el sistema patriarcal, siempre lo repele. Ahora pues, sí podemos decir que pues en la iglesia católica con el Papa Francisco pues él ha hablado un poco más abiertamente de esto de la homosexualidad y que Dios no juzga ni nada de eso, pero pues a veces hago la pregunta: ¿lo hace a conciencia o lo hace para no perder feligreses? Eso es proselitismo, oportunismo. Si no los tenemos, pues ellos buscarán entonces que otras religiones o ninguna religión. Entonces mejor tengámoslos acá, porque eso mal que no suma. Entonces Sí, ahí uno totalmente de tiene que acuerdo. ver con claridad todas esas posturas. Sin embargo, sí, no se puede dudar que las iglesias han desconocido el papel de la mujer y por supuesto todas las diferencias que existan, las diversidades y todas las aproximaciones al feminismo. Bueno, Rami, y tú como defensor de los derechos, pues en lo que entiendo, según todo lo que nos estás diciendo, todo esto apela más a un tema que va desde la educación, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿sería justo proponer un modelo de educación en donde Oyente. mm, sí, pero entonces ya no sé, digamos, yo siempre he pensado que también es un problema más de forma. Aquí les molesta la palabra sexualidad en cualquier tipo de contexto que se dé. Cámbienle el nombre. Sí, Pónganle educación de género, qué incluyente, sé yo, educación incluyente. incluyente. Una Sí, se vaina así. podría pensar en eso, se podría pensar fácilmente en cambiarle el nombre, porque lamentablemente nosotros en Sudamérica y bueno, y en otros tantos países nos gusta disfrazar las cosas, no llamar las cosas como son, al punto que, por ejemplo, a un violador no le llaman violador. ¿Cuándo es un violador? Entonces se lo Ujú. No hay el otra palabra. agresor, el victimario, pues es un violador, hermano, las cosas no. Entonces, Sí. también acá nosotros disfrazamos mucho. Acá, por ejemplo, la gente se siente avergonzada cuando dicen mueva el culo. Ay, pero qué vulgar. Pues es que el culo se llama el culo. Entonces acá decimos el pompis, el derrier, la colita, la nalguita, la retaguardia. Se llama el culo. A las tetas, las boobies, los senos, las mamas, pues se llaman las tetas.
Acá nosotros lamentablemente tenemos que disfrazar todas las cosas que en vez de llamarlas por su nombre, por eso mismo, por la mojigatería social en la que nos hemos criado y la que se ha construido. Es una mojigatería. Fíjense que nosotros, yo siempre he pensado y digo, oiga, nosotros somos como de una sociedad hipócrita, ¿no? Una sociedad mojigata de luz apagada. Agazapados y solapados es lo que son. Hagan una fiesta, paguen la luz, pongan música y licor y ahí pasa de todo. Y prendan la luz y verá que todo se suelta, todo el mundo guarda las manos y al pobre o a la pobre que pillan con las manos por fuera, todos lo juzgan o la juzgan. ¿Qué estaba haciendo? Cuando todo casi todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Nosotros somos una sociedad mojigata. Somos hipócritas y a nosotros lamentablemente eso nos lo enseñó la postura de la colonia y de la iglesia, ser hipócritas y a no llamar las cosas por su nombre. Cuando nosotros, por ejemplo, en lo que sabemos de nuestros indígenas no tenían eso, empezando que el indígena no hablaba de hombre y mujer, hablaban de complemento. El hombre y la mujer eran complemento el uno del otro para prolongar la existencia de la humanidad, agradeciéndole a la Pachamama que permitía ser fértiles. Y hablaban del complemento no solamente nosotros como superiores, hablaban del complemento de nosotros con los animales, con el ecosistema, de vivir de la manera, digamos, del buen vivir, que es lo que, digamos, nuestra vicepresidenta llama vivir sabroso, con las teorías del buen vivir, que son las teorías donde no importa que seamos diferentes, todos somos diferentes, pero debemos buscar un sistema horizontal en donde todos seamos respetados, respetadas, y en donde todos tengamos derecho a vivir bien, dignamente, como seamos diversos, blancos, azules, de todo, y no así, estructurante jerárquico, que ya lo que nos pone estructurante jerárquico no es la vida indígena, sino la impuesta de otras políticas, nos imponen esto, en donde tienes que estar siempre por encima y alguien por debajo. Entonces, no importa, para que tú estés bien, tiene que haber gente por debajo, cuando el sistema debía funcionar es así, para que realmente hablemos del vivir bien, no de vivir mejor. Entonces, fíjense que a nosotros todo eso nos los impusieron, ¿quiénes? Los indígenas no eran de esos sistemas. ¿Qué es lo que llegamos nosotros acá? Y yo no tengo nada en contra de la iglesia. No soy el más católico, por tradición supongo que todos nosotros somos católicos, por tradición, pero yo soy por tradición, pero no practicante. Entonces, pero no tengo nada en contra de los que se pusieron hoy la ceniza en la frente, yo lo respeto. Ahora, si usted no se quiere poner la ceniza el miércoles de ceniza, sino por allá el 20 de marzo se quiere poner acá el chulo de Nike, porque para usted la iglesia de Nike es la chimba, pues yo también me respeto la iglesia de Nike. Desde que usted me respete a mí, perfecto, y nos respetemos todos. Ahí hablabas de un tema muy importante, Rami, ahorita, y es que decías, hay que respetar, pero no tolerar. Me gustaría que ampliaras un poquito sobre ese concepto, porque sí me parece importante, que siento que yo personalmente tengo un problema con... yo tengo un problema con el tema de los no binarios, del lenguaje inclusivo. A mí todo ese tema me raya muchísimo porque me suena feo yo Para el tener que decirle a lenguaje. alguien, ella. Mira, ya he tenido esta discusión con un montón de gente, ya me han dicho deje de ser tan cerrado a la banda, pero yo creo que siento una posición en la que yo puedo respetar, pero que me lo vengan a imponer, yo no sé si eso está bien o está mal. ¿Hasta qué punto hasta qué punto yo respeto la forma de pensar del otro, pero sin que me impongan, no sé, ese tipo de cosas? Yo creo que yo en una reunión sí me sentiría un poco fuera de lugar si yo tengo que llamarle a esa persona, ella, no sé, tú me dirás si yo estoy muy mal o estoy siendo demasiado inflexible. Bueno, no es estar mal, es sencillamente cumplirle a las estructuras sociales en las que quizá fuiste criado y hemos sido criados todos y no has querido digamos, romper el molde. Qué ¿Ya? forma amable de decirle, usted no se adapta, estúpida. No es eso. No es eso. Miren que nos cuesta, por O sea, ejemplo, usted se miren, quiso quedar allá en la adquisición, estúpida, no Ah, se este cállese que usted actualizó. va por la misma línea porque sé que alguien Yo estoy inflexible aquí es usted. calladito escuchando Porque y aquí te... aprendiendo precisamente porque quiero actualizar. Así toqué meterle ella al lenguaje del WhatsApp. Aquí te no, cuento una miren, amiga por que Camila ejemplo, solo Claro. tolera. lo de la E, que es no binaria, que no se adaptan Ujú. a O a la A, el no binario, de pronto nos cuesta. O sea, yo lo manejo, la verdad,
pero para no ofender, porque pues yo como hablo de inclusión y todo eso, yo por lo menos llego a lugares donde voy a trabajar estos temas, y lo primero que hago es decirles, yo veo cuerpos masculinos y femeninos, más allá no puedo ver. Entonces, si alguna o alguno o alguna de ustedes quiere ser llamado desde otro punto de su enunciación, porque es el lugar de enunciación de cada uno, independientemente de cómo esté vestido, de lo que tiene entre las piernas, de todo eso, es un lugar de enunciación que, como lo evoca Jody Butler, es el lugar de enunciación que construye cada individuo desde su identidad, su gusto y su deseo. Entonces yo siempre les digo, si alguien quiere ser llamado de manera diferente a como yo veo, se trae una escarapela y se lo pone, y aquí todos lo vamos a llamar como decir. Entonces, si usted, yo veo un cuerpo masculino, pero si usted se quiere llamar María Claudia, por mí no hay inconveniente. Para mí lo más importante es respetar su lugar de enunciación. Y efectivamente, hay veces sacan y se colocan acá el nombre que quieren ser, por el que quieren ser mencionados. Y les digo a todos los que estamos aquí, vamos a mencionarlos de esa manera, porque es una forma de respetar, es una forma de incluir y de entender que aunque nosotros también somos homosexuales, hacemos parte de la comunidad LGTBIQ, nosotros también tenemos impregnada nuestra formación del sistema machista. Entonces, fíjense al punto. Te presento a Camilo Di Mate. Él es un Yo gay no, patriarcal machista. Exacto. Homofóbico, pasivofóbico, uy, feminofóbico. Uy, ¿por qué calma, están todos ay los no, fóbicos? tampoco, yo no Y soy claro, ustedes así. no han escuchado, por ejemplo, el término que muchas veces van a hacer una fiesta entre amigos gay y dicen, ay, pero no invite a su amigo tal que me cae pésimo porque es muy pluma. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, es su construcción de género, es femenino, pero es tan homosexual él como el más macho que se acuesta con otro hombre. Ambos Pero son ¿por qué homosexuales. incomoda eso, Rami? ¿Por las narrativas sociales que nos han dado? Por el sistema machista, porque independientemente de que tomemos una identidad, un gusto y un deseo sexual que no se ajusta al canon binario, sino que somos de la comunidad, sin embargo, siempre dentro de nuestra cultura, por eso digo, se ha culturalizado y normalizado rechazar a lo diferente. Entonces, inclusive ustedes ven en Grindr, imagino que todos tienen perfil en Grindr. No, No, pues te admiro. Entonces, gracias. Ay, por ejemplo, ustedes no han todos visto que tenemos dice nuestra cuenta que no está abierta o está, ahí está. No la heterosexual tengo. busca macho para encuentro sexual. Pues yo no he visto el primero heterosexual que quiera acostarse con otro hombre. O hetero curioso, ¿no? O heteroflexible o heteroconfundido sería. Ajá. Pero hetero no es. Entonces, o el que dice es que yo me volví así. No, no se volvió. Siempre le había gustado porque es que no hay una edad en la que usted pueda salir del closet. Eso puede pasar en cualquier edad. Si usted allá adentro tenía metido entre su closet interno un homosexual, ese puede salir en cualquier edad. ¿Y uno puede volverse heterosexual? No, no te pueden hacer la reconversión. Podrías ¿Podría qué, Rami? de pronto convertirte en bisexual porque de pronto puedes tener relación o ya has tenido con mujer y dices, no, pues sí he ejercido el homosexualismo por muchos años, pero quiero estar con una mujer nuevamente, lo puedes hacer. Es que yo siento que a veces Al pie de la letra. Camilo quiere ser heterosexual. Yo siento que él se quiere volver mujer. Entonces, yo creo que por eso. Entonces ahí no hablaríamos de Camilo mujer porque Camilo nació con miembro masculino, ¿no? Con pene. Entonces ahí podríamos hablar de dos cosas. Una, la transgeneración. Ahora quiero que me llamen Transgénero, Camilo. Entonces, ¿Cómo transgénero. quiere? Pamela. 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 Entonces, por ejemplo, si es No transgénero, mentiras, no. si es transgénero, sigue teniendo su pene y se viste de mujer y ya es un transgénero, porque está transgrediendo el género binario. Mm, Pero si ya se quiere hacer reasignación genital, ya es transexual. Transgrede el sexo. ok. Ahí está la diferencia entre transgénero y transexual. Ramiro, justamente con ese tema que tú acabas de nombrar y haciendo alusión a la comunidad, quisiera que nos dieras tu punto de vista sobre por qué todo lo que tiene que ver con la comunidad trans, ¿no? Que está pues al interior obviamente de la LGBTIQ+, siempre tiende a generar tanta disrupción, tanto en la sociedad en general como al interior de la misma comunidad LGBTI, porque siempre tienden, o sea, son de las más vulnerables, ¿no? A las que históricamente siempre se han segregado y aparte, pues de las que más obviamente hay crímenes, ¿no? O sea, las asesinan o los asesinan básicamente por ser quienes son. ¿A qué crees justamente que se deba esta situación?
de que ni siquiera al interior de la comunidad se pueden sentir seguros y seguras. Precisamente por lo que yo les decía ahorita de la estructura machista, que muchas personas así hagan parte de la comunidad LGTBIQ+, conservan muchas características del sistema binario. Entonces, cuando ven que una persona, hombre o mujer, está transgrediendo el género con el que nace y el que debía construir en el sistema cis, pues ya un hombre que se viste de mujer, entonces ya empiezan a mirarlo mal, a rechazarlo y a repeler, pero en realidad yo desde mi postura digo, es una persona que hay que admirar porque tuvo el verdadero carácter y la verdadera berraquera para transgredir ese sexo y esa imposición de género que tenía. Entonces, como ellos lo hacen, hay mucha gente que los aleja y al empezar el sistema a alejarlos, ellos encontraron formas de subsistir en la prostitución, en el robo, en la peluquería. Entonces fueron oficios que fueron marginados por mucho tiempo. Y entonces sobre ellos, todo lo que es heteronormativo y todos los de la comunidad que repelen y no quieren aceptar que somos diversos y que repelen todas esas transgresiones, terminan ensañándose en contra de sus cuerpos. Los violentan, los violan, los matan, los asesinan. Y entonces hasta ahora es que ellos están medianamente abriéndose unos nuevos espacios en el mundo. Al punto que ellos ahora ya vemos que trabajan en otros lugares, pero fíjense que ha tenido que ser unas políticas de inclusión en donde dicen en una empresa que contraten a una persona en condición de trans va a tener unos beneficios, pero eso se tiene que volver es político porque la misma sociedad los ha rechazado y la misma población LGTBI los ha rechazado. Ahora, fíjate que también hay un sector de los feminismos, hay un feminismo radical y todos los radicalismos son malos. Pero hay un feminismo radical que no quieren reconocer a las chicas trans como femeninas y que hacen parte de movimientos feministas, no las reconocen, pero si ellas el trans están cambiando, si ellas son femeninas, porque no se ajustan al canon binario machista. Pero definitivamente la etiqueta que han cargado las trans es una etiqueta muy fuerte. Ahora yo sí he conocido, por ejemplo, unas grandes empresarias trans que han visto con otra posición y están generándole posibilidades laborales ajenas a la prostitución, al robo y a la peluquería a estas mujeres. Entonces ya dice, bueno, también están empezando a irrumpir esos rasgos, esos estereotipos en donde las habían hacinado, que ni siquiera eran unos estereotipos donde las habían dignificado, sino las hacinan. Al punto que, por ejemplo, nosotros pueden leer ustedes noticias desde hace años y siempre mucha fuerza pública, muchos cargos públicos se han ensañado en contra de estas personas trans. Las violan, las matan, las roban, les pegan, las bañan con agua fría, les cometen de todo tipo de delitos. Yo logré trabajar en una investigación en la cárcel modelo de Bogotá con comunidad gay y trans y las historias que narran son bastante dolorosas, como las victimizan entre la misma comunidad que habita o que habitan de la misma comunidad que habita en la cárcel, pero que no son trans, no gays o bisexuales, terminan siendo ellas victimizadas. Bueno, ahora ya hay un cambio porque ya tienen su nodo de defensa de derechos humanos allí dentro de la cárcel modelo, ya se hace valer la ley donde saben que si ellas quieren seguir a cabo el proceso de hormonización, se los tienen que garantizar, pueden tener pelo largo, vestirse de chicas dentro del penal y todo eso. Antes eso no se podía. Pero fue una lucha, porque fue una disposición internacional, pero hubo que dar lucha para que ellas pudieran tener allí sus rasgos, sus características y todo eso. Pero realmente yo hacia la comunidad trans siento respeto, siento admiración y realmente pienso que siempre han sido víctimas de la sociedad porque han tenido el carácter de decir soy hombre pero me quiero vestir de mujer y enfrentar a él que sea y a los que sea y aquí estoy yo, así me maten, así me violen, así me peguen. Siempre las he admirado, cargo un gran respeto y una admiración. Bueno, muchas gracias, Rami, por esa gran participación, gran observación, gran conocimiento que nos dejas hoy. Bueno, vamos ya a ir cerrando el programa de hoy. Y pues, Andrés te va a hacer una serie de preguntas tipo random, pues para que pues, nos contestes. Y pues No, nada. primera vez.
Y nada, pues obviamente este tema es muy amplio, hay muchas Sí, más este cosas amplio y da para muchos capítulos, la verdad, porque cada Ujú. cosa se puede, cada tema, cada letra se puede trabajar, se puede explicar profundamente todo. totalmente, pero pues al menos ya tenemos algo ahí como un poquito, un granito de arena aportamos el día de hoy para que la gente te conozca un poco más y que lo piense bien antes de dar cualquier, no sé, observación ante una persona y que desconozca el tema, al menos va a saber y va a generar un respeto frente a ella. Y bueno, Andrés, ¿cuáles preguntas les tenemos ahí a nuestro querido invitado? Queremos algo de ti, déjanos tu huella. Entonces, ¿qué es la diversidad? La diversidad es entender las diferencias que existen entre todos los seres humanos y partir del hecho de que había un filósofo que decía nadie se baña dos veces en el mismo río. Nada es igual, todo cambia y ni siquiera hay dos personas iguales. Pueden ser gemelos, mellizas, hermanos, pero todos somos diversos, diferentes desde lo biológico. ¿Qué es no binario? No binario es no ajustarse al sistema patriarcal hombre-mujer con estereotipos y características. Ok. ¿Qué le dirías tú al niño de 8 años que a tu niño de 8 años que empezó a sentir que era diferente? ¿Qué le dirías Nada. tú si te lo encontraras hoy? Hoy le diría que tuve unos papás maravillosos y unos hermanos a quienes les tengo que agradecer enormemente ser quien soy, porque nunca recibí rechazo de ellos, sino por el contrario, apoyo y nunca se juzgaba mis tendencias ni mis deseos. Tendencias no ahora, sino en ese momento se llamaban tendencias. Entonces yo tenía ciertas demostraciones como de femenino, como de esas muy consentido y todo eso. Nunca hubo rechazo ni juzgamiento, siempre hubo apoyo y les agradecería enormemente porque realmente quien soy ahora se los debo a mi familia, se lo doy a mi familia. Y así me abrí el espacio social, en la sociedad. Porque hay que respetar la diferencia. Porque todos somos diferentes. Nadie es igual a nadie. Ujú. Este es, Rami, un libro, una serie, una canción o una película que para ti haya representado un antes y un después. bueno, hay un libro excelente que es de Humberto Maturana que se llama, no mentira, más me marcó el de Gregory Bateson que se llama Pasos hacia la ecología de la mente. ¿Cuál es el mejor legado que nosotros como generación le podemos dejar a las que vienen detrás de nosotros, entendiendo la diversidad como más que un concepto, como una forma de vida? Enseñándoseles a luchar por sus derechos humanos y por su felicidad, no por la de los demás. Ok, ¿cuál es el peor consejo que se le podría dar a una persona? Que cumpla los cánones que le imponen en la familia y en la sociedad. ¿Y cuál es el mejor consejo que le darías a las personas? Sean felices, no hagan felices a nadie, sean felices, pero no le dañen la vida a nadie. Ok, Rami, muchas gracias. A ustedes. Ah. ¿Qué vamos a ver? Y pues sí, quiero recomendarles una que justamente me vi hoy, que se llama El Triángulo de la Tristeza. Está nominada a Mejor Película Extranjera. Y les cuento que es larga, es muy larga. Pero, total, vale la pena verla porque es una crítica social bastante grotesca. ¿Cómo es que se llama? El Triángulo de la Tristeza. Es bastante grotesca, pero es una crítica social muy fuerte básicamente que a todo, a la estupidez humana, a la superficialidad, al capitalismo. Juega mucho con la sátira, con la tragedia. Sucede todo dentro de un yate. No, la película es muy buena y lo mantiene a uno todo el tiempo como muy atento. Entonces, así que pues yo se las recomiendo. Bueno, yo me despido, bueno, agradeciéndote, Rami, una vez más que hayas compartido con nosotros, que hayas estado acá, darnos de tu tiempo. Y pues obviamente me voy con mucho de lo que dijiste. Creo que me voy siendo mejor persona, aprendiendo más, porque Harto que realmente le lo hace que falta. tú dices, no, sí, total, a mí me parece muy importante. Dijiste muchas cosas importantes, sobre todo el tema de pelear por los derechos, de realmente
ser uno, ser feliz y pues dices muchas cosas que realmente dan a reflexionar sobre este tema. Y antes de señalamientos o etiquetas, pues somos seres humanos y estamos acá para estar tranquilos y vivir en convivencia, en tolerancia. Entonces, muy válido lo que dices. Y nada, pues yo creo que ese es el mensaje que nos dejas, uno de los grandes mensajes que nos dejas hoy y agradecerte por ello. Lucho, no sé, ¿vas a decir algo? Sí, a mí me marcó muchísimo algo que Ramiro dijo. Lo primero que se me vino a la mente y pues que cagada que toque recordar ese mal evento. Y fue cuando Ramiro habló de no hay que tolerar, porque tolerar tiene o sea, arrastra consigo el hecho de tener que agachar la cabeza. Y me parece que es un mensaje muy potente el que le dejas a nuestra audiencia, porque es justamente eso, ¿no? O sea, enúnciense, no se dejen simplemente amedrentar por todos los cánones que la sociedad les quiere imponer, sino luchen, empodérense, sean felices. Es algo que casi nunca se les dice, ni siquiera a las personas que son heteronormadas. O sea, básicamente es como simplemente cumpla la regla y ya, suerte. Y eso que Ramiro nos compartió hoy creo que es justamente algo que es muy significativo, que no solamente cumple con la premisa del podcast, que es construirnos y deconstruirnos como sociedad, sino, hombre, realmente fíjense que hay muchas maneras de poder reconstruir todo aquello que nos impusieron y poder ser cada día mejores seres humanos, indistintamente del género que tengamos, de la orientación, del deseo, del lugar que queramos expresarnos. No, simplemente realmente es una invitación a que podamos ser felices y a que podamos ser libres y a que no estemos justamente siempre sesgados por lo que es el patrón que la sociedad nos demanda. Bueno, pues creo que ya lo han dicho todo y pues Rami, nada, yo quiero agradecerte por haberle aceptado la invitación a Camilo porque creo que, como siempre lo he dicho, cada vez que traemos algún invitado, estas son las conversaciones que se deberían estar generando para que como sociedad nos deconstruyamos y nos construyamos desde una manera bastante productiva, desde el respeto. Yo tengo que confesarlo, yo soy muy... tengo que decirlo, yo pues soy muy prejuicioso al respecto, muchas cosas, los que me conocen lo saben, tengo mis líneas bastante conservadoras, pero también entiendo que tenemos que vivir en una sociedad que tiene que basarse en el respeto y en la aceptación y que pues al final del día nadie es dueño de nadie y que desde que no se pase por encima de nadie, pues que la gente haga lo que quiera, ¿no? Como tú dices, Rami, uno tiene que aprender a ser feliz y ya, básicamente es eso. Entonces, pues nada, Rami, las puertas están totalmente abiertas. Eres un invitado aquí más, cuando quieras, lo que quieras aquí, bienvenido y esperamos tenerte en un segundo episodio, en un tercero, en un cuarto, porque sé que eres un tipo demasiado pilo, te admiro muchísimo y sé que nos puedes aportar muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá. Con mucho gusto. Cuando necesiten, me avisan y nada, ahí estamos. Listo, Para chicos. finalizar, quería decirles una cosa. Cuando generalmente se habla de diversidades sexuales, la sociedad del común lo confunde con libertinaje sexual o con promiscuidad. Y no tiene nada que ver la diversidad sexual con la promiscuidad sexual. Ese es otro tema. Ese es otro tema también, bueno. Sí.